¿Cómo está, estimado licenciado? Bueno, en esta ocasión estaré presentando una parte de las 48 leyes del poder de Robert Greene. En esta ocasión me tocó la ley número 24, que titula El desempeño del papel del cortesano perfecto. Bueno, un poco para poder explicar esta ley número 24, quiero mencionar primeramente que el cortesano perfecto que nos muestra esta ley, que nos indica los pasos para poder ser un cortesano perfecto, remonta a la antigüedad, dándonos el ejemplo del cortesano perfecto que existía en aquellos tiempos de los siglos XIX para atrás. Por ejemplo, en el caso del cortesano, era una persona que tenía que seguir a, a su jefe, ¿no? A la persona a la que cual tenía que estar vinculada, a su, por decir, a su amo, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo doy un claro ejemplo al cortesano. En aquellas épocas tenía que seguir exactamente lo mismo que hacía su amo. Por ejemplo, si esta persona se caía del caballo, él tenía que caerse. Si su amo se hacía una herida, él tenía que hacérsela. Hasta cosas muy peligrosas, ¿no?, que conllevaban a esto. Yo dando un ejemplo del cortesano, creo que en este caso, por ejemplo, podemos dar un ejemplo del presidente de un estado, que puede ser el amo de un cortesano, y los cortesanos, las personas que pueden ser sus ministros, en el caso de Bolivia, ¿no?, dando un ejemplo de nuestro país. Viendo un poco, doy el ejemplo de nuestro país porque me parece muy interesante y lo remonto mucho a esta época, ya que veo que existen muchos cortesanos que siguen al amo. Por ejemplo, en la gestión del expresidente Evo Morales, había muchos cortesanos. En este caso eran los ministros, ¿no?, que seguían prácticamente todo lo que hacía su amo, que era Evo Morales, ¿no? Y actualmente se ve hasta la época, o sea, existen ejemplos actuales. En el caso de ser en las elecciones, por ejemplo, existen los candidatos a la alcaldía sin ser todavía autoridades, existen personas que son sus cortesanos. Por ejemplo, puedo dar un claro ejemplo, las personas que están al lado de los candidatos, por ejemplo, Johnny Fernández, que tiene sus cortesanos, aunque no muy remontado a los ejemplos de aquella época, pero sí prácticamente casi igual, sin, sin, sin decir los ejemplos de que si se caía del caballo, eh, lo haría exactamente lo mismo, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, un ejemplo de la primera ley que nos dice el tema del cortesano, que tiene que ver perdón, que tiene que ver con evitar la ostentación. Un cortesano perfecto nos indica que tiene que evitar la ostentación. Por ejemplo, yo en mi PowerPoint puse que el ejemplo de una persona que es cortesano, que evite la ostentación de lo que su amo le da, ¿no? La autoridad que su amo tiene, evitarla, ¿no? No porque mi amo sea el presidente, dando un ejemplo, yo voy a poder hacer lo que me dé la gana, ¿no? No hay que evitar la ostentación. Después, por ejemplo, un ejemplo que sigue después de eso para ser un cortesano perfecto es restar la importancia a lo que hace. Para ser un cortesano perfecto uno tiene que restar un poco la importancia para que también no sea tan halagado y no lo vea esto su jefe, ¿no?, su amo. Sea frugal en sus elogios. Uno tiene que ser un poco no tan ostentoso en el tema de los elogios, tiene que guardárselo un poco más y no rechazar los elogios, pero tampoco que cuando uno lo elogie tenga que estar diciendo que muchas gracias. O sea, prácticamente te están dando un elogio por tu trabajo, ¿no?, que creo que eso hace mención. Uno tiene que hacer como cortesano perfecto, hacerse notar, tiene que mostrar la forma, hacerse notar, pero tampoco sobrepasando a su amo, ¿no? Modificar su estilo y lenguaje según la persona con la que esté tratando, o sea, es decir, si uno está tratando con su amo, tiene que tratarlo con el respeto adecuado, ¿no?
Y si está con una persona normal, de acuerdo, tiene que ser modificado a la persona con la que esté tratándose. Hay que ser portador, o sea, hay que evitar ser portador de las malas noticias. También no hay que presumir la amistad o la intimidad con su amo, ¿no? Evitar ostentar la amistad o intimidad que pueda tener con su amo, porque eso puede jugarle un papel en contra. También no criticar a quienes se hallan encima por usted, eso también creo que es un ejemplo bastante claro. No hay que, nunca en realidad hay que criticar directamente a quienes nosotros hallamos encima de nosotros, ¿no? Hay que ser frugal, al pedir favores a sus superiores. No hay que ser tan directo y tratar de ser un poco pasivo al pedir un favor. También no hay que hacer bromas sobre las apariencias o otros gustos de las demás personas, ¿no? No ser cínico en la corte, o sea, en aquellos tiempos nos hablan de la corte, pero también se basa a los tiempos actuales, no ser tan cínico, o sea, ser una persona no doble cara. Observarse a sí mismo también juega un papel muy importante, porque si también podríamos escuchar opiniones de los demás, tampoco es que nos tenemos que basar en ellas mismas, ¿no? Un claro ejemplo puede ser verse al espejo y ver cómo nosotros estamos vestidos sin la necesidad de estar escuchando a otras personas que nos pueden decir cosas diferentes. Uno tiene que controlar sus emociones en cualquier ámbito y aspecto. Uno tiene que verse en el lugar adecuado controlando sus emociones. No podemos estar haciendo un berrinche en pleno lugar donde no sea ameritable. Uno también tiene que adecuarse al espíritu de los tiempos, es decir, bueno, en aquella época nos da un ejemplo la ley número 24 que tiene que ver con adecuarse al tiempo y espacio, ¿no? En el espíritu. No, por ejemplo, vestir de una forma muy actual cuando uno también tiene unos años por encima, ¿no? Siempre tratar de adecuarse a los tiempos y la edad. También uno tiene que ser principalmente, y con esto concluyo, una persona de fuente de placer. Uno no puede ser una persona que constantemente esté mostrando o sea, dando ejemplos, malas noticias, malas caras. O sea, uno tiene que ser una luz para las demás personas, ¿no? Esto yo creo que será un ejemplo general de lo que todas las personas deberíamos seguir. No estar criticando, no actuar de esa manera, ¿no? Con esto rápidamente doy una observación de lo que puedo entender de la ley número 24. Un gusto, querido docente, y que tenga un excelente día.